Bien, iniciamos entonces este quinto capítulo en nuestro caminar del Evangelio de Marcos y hoy vamos a hablar de la curación del leproso. Ya la encontramos en el capítulo 1, versículo 40. Vamos a encontrar el costo del servicio, que tiene que ver la curación con el costo que nos puede llevar a servir. Pues eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Ahora, ¿quiénes eran los leprosos? Los leprosos, la lepra, era una enfermedad de origen desconocido, obviamente en este tiempo, que no habían los conocimientos médicos que hoy tenemos. Y la lepra, como muchas de las enfermedades en el tiempo de Jesús, eran consideradas como producto de algún pecado, producto de alguna maldición, producto del pecado familiar, del pecado personal. Recordemos un capítulo donde dicen quién pecó, él y sus padres, para que él naciera ciego. Y nos damos cuenta que la enfermedad estaba muy asociada al pecado en la cultura judía. Entonces, ¿qué pasa? Los leprosos, la lepra se consideraba como una enfermedad contagiosa y que generaba que el hecho de que tú tocaras a un leproso, pues quedabas impuro y te tocaba hacer todo un proceso ritual para purificarte. Por eso los leprosos eran rechazados, no tenían un hogar propio, eran condenados en vida y sobre todo eran aislados. Había algo que llamaban la villa de los leprosos. Era el lugar donde normalmente reunían a todas las personas que tenían lepra. Todas estas personas vivían en esos lugares. Vivían con las personas pues, que también compartían su condición. Es decir, que perdían y eran excluidos no solamente de la sociedad, sino también de su núcleo familiar. Ser un leproso era ser un condenado en vida. Ser un leproso era ser una persona que estaba muerta en vida. Ahora, ¿qué pasa? Hay unos momentos en la curación. Se acerca un leproso donde Jesús y le dice, si quieres y puedes, sáname. Y Jesús dice, quiero, queda sano. ¿Qué pasa en ese proceso de la curación del leproso? Pues que Jesús, encontramos en el Evangelio dos momentos. El primer momento es que Jesús tiene piedad de ese leproso. Muchas veces creemos que Dios es inmisericordia con nuestras propias miserias. Cuando no tenemos una experiencia de fe profunda o cuando vivimos cosas que a veces sobrepasan nuestra fe. Creemos que Dios nos ha abandonado, que Dios no se conmueve con nuestro sufrimiento. Y el Evangelio dice, Él tuvo piedad de él, se conmovió. Las entrañas en la Biblia son muy importantes, es el lugar de los sentimientos. El conmover las entrañas implica que el evangelista nos muestra que Jesús tuvo profunda compasión de él. Pero ojo, esta compasión es diferente, porque muchas veces creemos que ser compasivos es como decir, ay, qué pesar, ay, pobrecito, ay, qué vaina, cómo sufre, ¿no? Pero la compasión a la luz de la fe es el amor activo que hace algo por el otro. Eso es la compasión. Compasión no es sentir pena por otro y ahí medio ayudarle, no, es hacer algo de amor profundo para que esa situación del otro cambie. Eso es lo que hace Jesús. Entonces el primer momento es un momento de piedad en el que Jesús se conmueve, y el segundo es un proceso de comunicación. Jesús se acerca a él. Jesús no lo trata de lejos como lo hubieran tratado cualquier otras personas. A los leprosos los cogían a piedra hasta matarlos cuando los veían en el lugar donde no debían estar.
porque le tenían profundo miedo a la enfermedad. De manera que Jesús restaura una relación humana que desafortunadamente el leproso ha perdido, porque está sin familia, porque está tal vez no solo, sino con otros enfermos, pero se ve excluido del núcleo humano. Los leprosos no se consideraban humanos. Y por eso Jesús lo que hace cuando los sana es restaurar la comunicación. ¿Pero por qué lo hace Jesús? Porque Jesús no tiene miedo de la enfermedad. Jesús sabe que Él es puro y que es lo que sale de adentro, lo que nos hace impuros, no lo que entra por nuestra boca, no lo que está afuera, es lo que hay adentro de nosotros. Por eso Jesús no tiene miedo. Él sabe que Él es la pureza y por eso lo sana, por eso se acerca a Él. Una de las maneras importantes como hoy en día nuestras feligreses, nosotros mismos, las personas, pues necesitamos ser sanados, hermanos, es por medio de restaurar la comunicación y nuestros gestos más humanos. Cuando nos enojamos con alguien le dejamos de hablar. Cuando alguien no actúa o no hace lo que nosotros queremos, nos apartamos. Creemos que cortar la relación y la comunicación nos va a hacer mucho más bien, o nos va a hacer más bien mejor. Y resulta que no nos va a hacer más bien, no nos va a hacer mucho bien. Resulta que eso muestra un lado que no es humano en nosotros. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús restaura su humanidad por medio de la relación. Sería bueno, haciendo mención a esto, restaurar un poco nuestras relaciones. Ahora, Jesús a esta curación le pone dos condiciones. La primera, le dice a él, le pide a él mantener el silencio del milagro. Vete, pero no le cuentes a nadie. A esto es lo que llamamos, recordemos, capítulos anteriores, secreto mesiánico. Y la segunda condición es, preséntate ante el sacerdote. Empecemos por esta. El secreto mesiánico tenía como objetivo que Jesús no se convirtiera o no reconocieran a Jesús como Mesías por sus milagros. No reconocieran a Jesús como el Hijo de Dios por lo que enseñaba nomás, no. Jesús debía ser reconocido por ser el Hijo de Dios por su muerte en la cruz. Por eso decimos que todo el Evangelio, decíamos en el capítulo anterior, que todo está orientado, el Evangelio, hacia la cruz. El secreto mesiánico es que usted pueda colaborarle a Jesús en ese camino que va haciendo y en el camino que va haciendo también cada una de las personas que hay a su alrededor. De manera que por eso era que Jesús le pedía a los que sanaban mantener en silencio. Lo segundo es que Jesús respeta los protocolos judíos. Cuando alguien quedaba sano de alguna enfermedad, debía ser constatada su sanación por medio de los sacerdotes para ser readmitido otra vez en la comunidad. Jesús tiene un gran respeto por esas leyes judías. Por eso Jesús es un rebelde, pero es un rebelde a los ojos de otros, no porque enseñe algo distinto. Yo no vine a abolir la ley, dice él. Yo vine a darle pleno cumplimiento. Por eso Jesús aquí respeta la autoridad de los sacerdotes y le dice, preséntate ante él. ¿Para qué? Para que quede constancia de que Dios ha hecho una obra en ti. Pero ojo, de que Dios ha hecho una obra en ti. No de que tú eres muy bueno y por eso Dios hizo esa obra. O no de que podamos enfocar el sentido del milagro en otra cosa. En creer que somos muy buenos o en creer que nos lo merecemos. Sino en la forma como Dios ha obrado. Dios es el que obra en ti. Esas dos condiciones tienen un objetivo. El objetivo de no adelantar los momentos de ese camino del que hemos hablado desde el principio, que quiere Marcos que cada uno de nosotros hagamos.
La violación del secreto, porque obviamente tiene tanta alegría de quedar sano que le cuenta a todo el mundo. Pues desafortunadamente, la violación del secreto desata una cruz para Jesús. ¿Por qué una cruz? Preguntaríamos. Pues desata una cruz porque Jesús pierde su privacidad, pierde su descanso, pierde su tranquilidad. ¿Qué pasa, hermanos, cuando en muchos de nuestros lugares religiosos o personas a veces reconocemos que tienen un don para esto? Pues todo el mundo acude en masa. Y el que sufre muchas veces es el que ha recibido ese don. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente pues tiene que cambiar toda su vida porque se vuelve el foco de atención, que también es muy peligroso, ¿no? Para la persona que lo hace, porque puede perder el centro del por qué hace lo que hace, pero también para nosotros que colocamos nuestra fe en los hombres y no en Dios. ¿Qué pasa con esto entonces? Pasa que al leproso violar el secreto que Jesús le ha pedido, pues empieza a ser expuesto. Todo el mundo empieza a buscarlo. Todo el mundo quiere un milagro. Todo el mundo quiere escucharlo. Y Jesús, al perder esto, pues podría tomar dos opciones. Se aparta y no hace nada hasta que llegue el momento de la cruz. Pero Jesús no lo hace. Jesús y su misericordia es más grande que su vida privada, es más grande que su descanso, es más grande que muchas otras cosas. Por eso decimos que el servicio tiene un costo. El costo de que muchas veces tu vida, cuando sirves, va a ser trastocada. ¿A cuántos de ustedes y a mí mismo nos ha pasado que teníamos planes, pero desafortunadamente nuestro servicio en la parroquia o en nuestra comunidad o en el lugar donde servimos nos ha llevado a cancelar el plan? Nos ha llevado a no poder ir con nuestra familia, a no poder compartir un almuerzo con nuestros hijos, con nuestros amigos, porque nos damos cuenta que servir implica sacrificar también muchas cosas. Eso es lo que pasa, que el servicio tiene un costo, y el costo es que muchas veces el servicio nos lleva a saber que nuestra vida ya no vuelve a ser tan libre como antes lo era, pero tal vez no será más libre en muchas cosas, pero será más plena. Eso sí se los aseguro. Ahora, el servicio es visto entonces, el servicio tiene mejor, entonces, una condición de bendición para mí y para otros, pero también tiene una condición de sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando servimos nos va a tocar dejar muchas cosas que eran muy normales en nosotros. Porque el servicio nos va a implicar sacrificar lo que nos gustaba por hacer lo que Dios quiere. Por eso, frente a esto, vamos a hacernos una pregunta. La pregunta es, para que la trabajemos, es ¿cómo congenio mi servicio o ministerio con mi vida personal y familiar para que no sea un motivo de división? Hay gente que llega al otro extremo, ¿no? Termina siendo antitestimonio porque desafortunadamente descuida totalmente su familia, y ese no es uno de los propósitos del servicio. Por eso la pregunta viene en esa línea, que nos preguntemos cómo estamos congeniando el servicio y el ministerio con nuestra vida familiar, sobre todo, y en nuestra vida personal. Es importante aprender a tener un equilibrio, siempre teniendo como presupuesto y como prioridad nuestro servicio al Señor, pero no siendo tan soberbios de pensar que porque servimos en la iglesia tenemos que abandonar nuestra familia o tenemos que abandonar aquellas personas que también necesitan de nuestro testimonio. Que el Señor los bendiga y que tengan buen día.